Mi nombre es Vidal y el Señor me concede ya por 5 años ser parte del cuerpo pastoral de nuestra iglesia, y domingo tras domingo presentamos y hablamos la palabra del Señor, y obviamente en ese día que hablamos de las mamás no es la excepción, y es un día especial, es un día en el cual obviamente reflejamos en la trayectoria de aquellas que inclusive en el primer culto hice la pregunta y la voy a hacer en este culto también. Y dije en el primer culto porque en el primer culto la música es un poquito diferente, es principalmente himnos. Los himnos están en unos libros que están enfrente de ustedes, que son himnarios, y una pregunta que yo hice, que quiero hacerles a ustedes, es si ustedes recuerdan o saben el himno o el canto, no tiene que ser himno, un canto como los que entonamos ahorita, preferido de mamá. ¿No? ¿Sí? ¿Alguien recuerda? ¿Mamá tendrá alguno preferido? Tal vez el de abuelita. Y es obvio que esa pregunta tiene muchas implicaciones. Una de ellas es que eso implica que mamá creció en la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que implica. Entonces es una de las implicaciones. La otra es que anteriormente, hace 2 o 3 generaciones, la música de la iglesia estaba interconectada con la cultura, hasta cierta manera. Era común escuchar ese tipo de cosas, ¿me explico? Hace algunas décadas atrás, cuando alguien se casaba, por ejemplo, era obvio que se iban a casar en una iglesia. E inclusive mi papá es uno entre 14 hermanos, y el mayor de los varones de la familia de mi papá hace unas semanas celebró su 50 aniversario, obviamente una ocasión especial, y yo sin preguntar, yo sin nada, el día que vi a mi papá le dije: te aseguro que mi tío Carlos va a hacer su celebración en una iglesia. Y no porque mis tíos vayan a la iglesia todos los domingos y sean los mejores cristianos, pero simplemente porque está conectado con ¿qué? Es la cultura, ¿me explico? Es la manera en que fuimos criados y fuimos llevados. Bueno, la realidad es que somos una generación completamente diferente, porque cuando ustedes ven a los hijos de mis papás o de mis tíos, que somos nosotros, y luego ahora ven a los hijos de los hijos, es obvio que es otra manera de pensar, ¿no es cierto? Es otra manera de procesar la vida en ese escenario. El punto es que cuando pensamos del papel de la mamá a la luz de las Escrituras, es obvio que el papel no puede cambiar. Tristemente estamos en una generación donde algunos de esos papeles o algunas de esas posiciones o descripciones de trabajo, hablando de la función que tiene la persona, en este caso las madres, han cambiado a través de los años. Estamos en esta mañana hablando de la primera carta de Pedro, una de mis cartas favoritas que yo les recomendaría si tienen oportunidad antes de que se acabe el día, es que en una sentada sin interrupciones traten de, y si lo hacen en el teléfono está bien, pero si pueden agarrar una Biblia, una copia de una Biblia, y lean la primera carta de Pedro de una sentada. Es corta, traten de no considerar capítulos, versículos, simplemente léanlo porque es una de mis cartas favoritas, de las cuales sé que va a ser de bendición. Pero esta carta está escrita en un tiempo en el cual hay muchos cambios que la cultura, la generación no vio venir, cambios que fueron impuestos o fueron simplemente trajeron un tipo de imposición sobre ellos, donde algunos de ellos fueron calamidades y sufrimiento. Entonces, cuando pienso en las palabras que estamos por leer de Pedro, y pienso en el papel de la mamá o la celebración de la mamá, pienso que hay una armonía muy grande en lo que estamos celebrando este día, porque en un contexto donde el cambio es constante, y podría dar muchos ejemplos de los cambios que estamos viviendo, algo que es inmovible es la enseñanza de la Biblia con respecto a algunas de esas funciones. Por lo tanto, quiero que vayan al capítulo 3 rápidamente, de Primera de Pedro. Capítulo 3, y si observan, es obvio que estoy hablando del capítulo 3, lo cual implica que ya pasaron ¿cuántos capítulos? Ya pasaron 2. Entonces, Pedro está llegando a ese punto donde esta carta se lee más que nada como sermón en lugar de carta, suena y se lee como sermón, lo cual implica que Pedro está llegando al final de su sermón. Y Pedro era un predicador. Pedro inclusive, y escuchen esto por favor porque quiero que hagan la conexión, las últimas 6 semanas, iniciando en la semana de Domingo de Palmas, que fue el domingo antes de la resurrección, iniciamos una serie que acabamos la semana pasada llamada Pasión. Y hablamos de la experiencia o de la tensión que no se resuelve o que no se resolvió con la resurrección de Cristo. Y una de las cosas que enseñamos por 6 semanas es que la experiencia de estas 2 personas que venían de Jerusalén en el camino a Emaús, a la aldea de Emaús,
Esa experiencia de encontrarse con el Cristo resucitado, son ellos dos que regresan al aposento alto con los discípulos y con 120 que aparentemente estaban ahí atemorizados, y es lo que dijimos, y eso es lo que concluimos. Concluimos de que esa experiencia de encontrarse con Cristo resucitado creó lo que se le llama el querigma, que vendría siendo la predicación de los apóstoles. Entonces, esa predicación de los apóstoles va a ser la base, va a ser la estructura, va a ser la manera de filtrar la vida de la iglesia y eventualmente la vida de la cultura. Obviamente inicia en el hogar, pero iglesia y cultura. Entonces, conforme leen estos versículos conmigo, piensen en términos que esto que estamos por leer literalmente es la autoridad en cómo se manejaba la iglesia en ese tiempo, y espero que sea el día de hoy, obviamente. Por lo tanto, capítulo número 3, versículo 1. Inicia Pedro diciendo simplemente, después de 2 capítulos, como concluyendo, como llegando a la aplicación de todo lo que les dije, asimismo. ¿Asimismo qué? ¿O de la misma manera de qué? ¿Qué es el mismo? ¿Qué es la manera? Bueno, no tengo tiempo para leer los primeros 2 capítulos, pero les voy a decir a qué está refiriendo. Porque se está refiriendo al capítulo 2, que es el previo, versículo 13. En el capítulo 2, versículo 13, Pedro está hablando a la iglesia donde les dice, sométanse por causa ¿de quién? De Cristo. Es por el Señor, no porque la persona lo merezca, no porque ustedes son más buenos, pero por el Señor a toda autoridad humana, el gobierno, ya sea al rey como suprema autoridad. Entonces, Pedro inicia la navegación, el caminar en la vida a través de algo tan, entre comillas, tan secular, tan común, tan obvio como es el lidiar con un gobierno o con autoridades en el contexto cotidiano o de una manera civil. Lo cual típicamente nosotros cometemos el error, y hemos cometido porque lo hemos heredado, en separar o divorciar lo que es sacro y lo que es mundano, lo que es espiritual y lo que es físico. Pedro, su perspectiva, que es la perspectiva hebrea, ellos no ven diferencia entre lo que es, otra vez, entre lo que es, en este caso, una relación con Dios y una relación con el gobierno. No lo separa, no lo separa. Entonces, por eso está hablando acerca de esta palabra, sométanse a la autoridad en el Señor. La segunda cosa de lo que está hablando, ahora es el versículo 18. Ya hablamos de gobierno, ciudadanos. Los criados o los empleados, ¿qué debemos de hacer? Someternos con todo respeto a sus, en este caso, amos, o en este contexto, a los que son los patrones. No solo a los que son buenos, los patrones buenos, o los que son comprensivos, sino que el someterse debe de ser también a los que son, ¿qué cosa? A los que no son buenos y los que no son comprensivos. Entonces, una vez más, el contexto de lo que estamos por leer con respecto en el Día de las Madres está traído o está contextualizado en la relación de un ciudadano, y en este caso cristiano, con un gobierno no cristiano. ¿Cómo yo debo de vivir o comportarme en un contexto donde mis líderes, mis gobernantes, donde las pólizas, los estatutos están constantemente cambiando y van en contra de mis valores? ¿Cómo le hago? Es lo que está refiriendo. Ahora, ¿cómo le hago como trabajador cuando estoy en un contexto, cuando trabajo en una empresa, cuando estoy en una escuela, donde mis maestros, donde mis supervisores tienen una manera de ver la vida o de cómo navegar la vida diferente a mis valores? ¿Cómo le hago? Es lo que estamos hablando. Entonces, véanme tantito. Damas, véanme tantito. Esta es la realidad. La realidad es de que como madres, parte del trabajo que ustedes han hecho o están haciendo, y aquellas que están solteras eventualmente van a hacer, porque un 94% de ustedes, señoritas, eventualmente se van a casar. Y Dios permita que tengan hijos. Hoy en día no quieren tener hijos, pero es otra conversación para otro día. Pero se van a casar, es lo más seguro que se casen. Pero aquí es el punto. Como damas, ustedes forman un papel extremadamente importante en cómo nuestros hijos eventualmente naveguen su vida civil. Cómo se sometan a la autoridad civil, al gobierno. Y ustedes como damas, por lo que estamos por leer, ustedes forman un papel importante en cómo los hijos desempeñen su trabajo en obtener o en funcionar como empleados de alguien. En otras palabras, hoy en día, cuando vemos la cantidad de varones, especialmente varones, que están encarcelados, que están bajo rejas, típicamente tiene que ver con estos principios conectados con gobierno, con trabajo, con hogar y
todo eso está interconectado con, otra vez, la cuestión de que tiene que ver con respeto, tiene que ver con la situación donde es bajo el respeto a Dios, bajo el amor a Dios que tenemos. Todo esto lo menciono porque un día como este, otra vez, el apóstol Pedro habla en este caso, a las damas y les dice asimismo, basado en lo que acabo de leer, gobierno, ciudadanos, patrón, empleado, esposas, de la misma manera, ¿sí? ¿Qué deben de hacer? En otras palabras, si ustedes como damas aprenden a modelar esto, a someterse a sus esposos, esto está automáticamente conectado en cómo sus hijos se van a someter al gobierno y cómo sus hijos se van a someter a sus patrones. Entonces, aparentemente lo que Pedro está viendo aquí es que Pedro está, escuchen esto, Pedro está viendo cómo el evangelio está penetrando la cultura. Pero el evangelio no penetra la cultura a través de cultos de avivamiento, a través de escuela dominical el domingo en la mañana. Eso no existe todavía. No existe la estructura de una iglesia como lo tenemos hoy en día a las 11 de la mañana el domingo. Sí, el evangelio penetró la cultura a través de la relación que tenía el cristiano con el gobierno. La carta, por ejemplo, el escrito de los Hechos de los Apóstoles es una aclaración o una defensa de un historiador llamado Lucas que está diciéndole al gobierno, nosotros, aquí está el recuento de las cosas con detalle, porque es historiador, con detalle, el libro de Hechos, y está diciendo, nosotros no somos una amenaza al gobierno. Ustedes como gobierno, Roma, ustedes piensan que todos son una amenaza a ustedes, nosotros no lo somos. Entonces, esta sujeción de las esposas a los esposos está interconectado literalmente en cómo nuestra nación va a desenvolverse y cómo la industria, cómo es que el mercado, cómo es que las escuelas van a desarrollarse. Inicia en el hogar, ¿no es cierto? No hay manera de divorciar esto. Es simplemente la manera en que es hecho. Por lo tanto, dice él, tienen que someterse a sus esposos. De modo que, y aquí es donde entra la conversación, porque yo sé que muchas de ustedes probablemente tienen 5 minutos alegando en su mente conmigo, es que tú no conoces a mi esposo. Es que yo tenía esposo. O la otra es que yo no tengo esposo. Gracias a Dios no tengo esposo. Probablemente puede ser así, pero observen esto. Aparentemente en esta cultura, y lo que estamos hablando, este concepto de esposas es una idea en la cual toda persona, toda dama que no estaba casada o que no buscaba el matrimonio, estaba literalmente destinada al sufrimiento y a la pobreza. Inclusive cuando vemos en la crucifixión de Jesús, recuerdan la historia donde está Cristo crucificado y está María y está el discípulo amado Juan, es donde Jesús le dice a María, he aquí tu hijo, y le dijo, hijo, he aquí tú, sí, porque está hablando de hacer una conexión entre María y Juan, en que Juan se encargue de María por sus necesidades, porque en esta cultura la mujer, este concepto de que madre soltera, este concepto de que la mujer puede educarse y tener un trabajo igual o mejor que el varón, no existe eso. No es que sea bueno o malo, simplemente no es una opción. ¿Sí me explico? Entonces, en esta cultura estamos hablando de que el matrimonio, ¿sí? El matrimonio simplemente es la base para la dama, para su sustento, para inclusive, y no tengo tiempo para entrar en detalles, pero hablamos de que en este caso las costumbres de ellos es que cuando la mujer enviudaba, se casaba, y se recuerdan la historia de Ruth, por ejemplo, había el Redentor que venía a cuidar de ella, que venía siendo un pariente dentro de la familia. En fin, todo esto tiene que ver con el hecho de que esta contextualización es la base, pero no es la meta, porque la meta es que el modo que. Esa es la razón por qué esta sujeción. ¿Cuál es el modo que? ¿Cuál es la razón por qué estamos hablando de esto? La razón por la que estamos hablando de esto es literalmente el Evangelio. Esa es la razón. El modo que, la razón de qué. ¿Qué implica ello? Escuchen esto, por favor. Especialmente para ustedes, mamás, que todavía están criando hijas o que están criando nietas. Ustedes que están solteras y que eventualmente van a ser mamás, necesitan escuchar esto. Si tu relación de noviazgo no hay compatibilidad en el modo que, si no están de acuerdo ustedes como solteros de novios, en que la meta, en que todo, ya sea gobierno ciudadano, ya sea patrón con trabajador o ya sea futuro esposo con esposa, si la meta no es el Evangelio de Jesucristo, mi sugerencia es que no haya relación. Esa es mi sugerencia.
2 razones. La primera de ellas es porque es desobediencia a Dios. La segunda es porque me van a ahorrar muchas horas de consejería innecesaria si se casan con yugo desigual. ¿Me explico? Esa es la realidad. En otras palabras, como pastores, mucho del tiempo que es invertido es, y otra vez, si la persona no conoce a Cristo, no hay problema, podemos hablar. Mi problema es cuando son cristianos y tomamos decisiones en que el modo que no es compatible. Es simplemente porque no quiero estar sola, es simplemente porque me atrae el muchacho, o la clásica hoy en día, vivimos juntos, tenemos sexo, tenemos hijos, por lo tanto ya estamos bien enganchados, ¿sí me explico? Y todo eso es importante y no estoy criticando, simplemente estoy diciendo que en un contexto en el cual la autoridad es la palabra de Dios, Pedro está diciendo, independientemente que tu esposo sea cristiano o no sea cristiano, que sea un hombre digno en el cual debes de someterse o no sea digno, o sea tu segundo esposo, o sea tu cuarto esposo, independientemente quién seas tú, quién sea él, lo que no puede cambiar es el modo que. El modo que sea el evangelio. Ahora, esta es la razón por qué tiene que ser el evangelio. Aquí es donde espero que estén de acuerdo conmigo, si no se ha vendido la idea del evangelio, espero que esto la venda, ¿ok? Porque aparentemente la audiencia de Pedro es una audiencia que está compuesta de 2 tipos de personas. Tienes una generación en la cual el evangelio, el mensaje, la iglesia, Cristo es algo muy reciente. El escritor de esta carta es Pedro y él es primera generación, lo que se le llama, ¿sí?, testigo ocular. A Pedro nadie le platicó, Pedro caminó con Jesús. ¿Me explico? ¿Qué es el punto? Escuchen eso. El punto es que el tiempo está pasando, el evangelio está progresando a través de la relación de gobierno con ciudadanos, a través de trabajadores con empleados, ¿sí?, con patrones con empleados y todo eso, de tal manera que eventualmente las mujeres conocían de Cristo, se convertían al evangelio, pero el esposo que lo escogieron tiempo atrás no es cristiano. Entonces, ese es el primer grupo de situación que está en la iglesia. El segundo grupo de situación es de que ahora tienes una persecución que está creciendo en este tiempo en la historia, donde potencialmente tenías un matrimonio de ambos estar de acuerdo en el modo que son cristianos, pero ahora hay desertores de la fe por la persecución. Entonces, ¿qué haces cuando tu hijo o tu nieto que creció en la iglesia ya no está en la iglesia? ¿Qué haces cuando tu esposo antes quería venir a la iglesia, ahora ya no quiere venir a la iglesia? Aparentemente, dice aquí, si algunos de ellos, ¿sí? ¿Quiénes son ellos? Los esposos, ¿qué cosa? Escuchen esto, la palabra creer en la Biblia es presentada e introducida como y esto lo dije la semana pasada también, es como algo habitual, es un hábito. El creer no es simplemente acepté a Cristo, pasé la pila bautismal, se me dio un certificado, me aceptaron en la iglesia, y ya, fue todo. No, sí, en la Biblia es algo que es habitual, de tal manera que observen esto. Si hay algunos entre ustedes, damas de sus hijos, esposos, personas en la familia que no creen habitualmente, en otras palabras, que deliberadamente y sin pedir disculpas están viviendo en desobediencia ante Dios. Inclusive, y otra vez aquí no es una conferencia para matrimonio ni nada de eso, pero yo estoy más que convencido. Y lo digo porque estoy casado con una que es mujer, soy padre de 2 chamacas, tengo una mamá que es dama, en fin, escuchen lo que voy a decir. Muchos de estos hábitos que los hombres tenemos en fluctuar en nuestras convicciones suceden porque las damas, en inglés la palabra es enablers. ¿Cómo se traduce enablers? Simplemente lo promueven. Las damas continúan tolerando conductas que son literalmente en contra, no solamente de ellas, pero en contra del evangelio. ¿Sí captamos lo que está pasando aquí? Damas que simplemente oran, damas que o que usan la oración como un sácame de apuros, pero realmente no hay confrontación. Sí, estamos hablando aquí donde queremos mujeres, donde la Biblia está demandando mujeres en las cuales literalmente, si acaso hay un hábito autodestructivo en la vida del ser humano, es obvio que está hablando de gente que en un momento dado no creen, no tanto a ellas, pero a quienes aquí no creen.
no creen al mensaje de los apóstoles. Entonces, la bendición de este mensaje esta mañana, sobre todo para aquellos, yo tengo 2 en casa, 2 señoritas, dos damas que no se han casado, es que mi recomendación en cuestión del futuro esposo, y como padres yo diría que eso es lo que tenemos que sentar, es que si el futuro esposo, que en este caso sería novio, ¿me explico?, no está bajo la sujeción de la autoridad apostólica o de la Biblia, como pastor, yo no tengo ninguna obligación de casarlos. ¿No? Sí. A ver, háblenme tantito, porque ya sé que me van a pedir que case a sus hijos eventualmente. Necesitamos entrar en un acuerdo ahorita, en este momento. Si ustedes vienen conmigo y me piden que case a su hija o a su hijo, y la persona no tiene compatibilidad en el modo que, en el evangelio, y es una persona que no está bajo la sujeción o autoridad apostólica, que es la palabra de Dios, yo no puedo bendecir ese matrimonio. ¿Sí me explico? Y no porque no sea un buen matrimonio, no porque tenga prejuicio contra él, y no porque la persona no puede cambiar. Es porque simplemente, observen lo que está sucediendo aquí. Está sucediendo donde aparentemente, eventualmente todos pasamos por crisis de fe, donde eventualmente menguamos, donde eventualmente tropezamos. Y el tropiezo no es simplemente el cambiar la conducta. Lo opuesto no es simplemente no volverlo a hacer y no volver a la computadora o no estar texteando con alguien más. Eso no es la manera. La manera en que empezamos a vivir una vida que agrada a Dios es cuando estamos como varones bajo la autoridad de alguien más. Porque ya lo dijimos hace un momento, eventualmente todos estamos bajo la autoridad del gobierno. Espero que nadie le hayan dado un speeding ticket ahorita que vinieron, nadie le dieron una infracción porque iban muy recio, ¿verdad? Porque los señalamientos de velocidad son para respetarse, estamos bajo la autoridad del gobierno, ¿verdad? Espero que nadie haya perdido su trabajo esta semana porque se pelearon con el jefe, con el patrón. Espero que todavía tengan trabajo. Pero el punto es que de la misma manera está diciendo el apóstol Pedro, así queremos que las damas en el hogar, con sus esposos, tengan esa relación donde el varón esté no bajo la autoridad de la mujer, esté bajo la autoridad de ¿quién? De los apóstoles, de la iglesia, de otros varones. Porque no hay cosa más autodestructiva que un varón, o en este caso, una dama, que le permite a un varón no estar bajo la autoridad de nadie más. ¿No? ¿Sí? Está muy callado aquí el asunto esta mañana. Damas, si están criando varones en su casa y tienen nietos, no hay mejor regalo que le puedan dar a sus hijos, varones, y a sus nietos, damas, que ponerlos bajo la autoridad. Y no digamos de la palabra de Dios porque suena muy subjetivo eso. Hablamos de la autoridad en este caso de los apóstoles. En este caso de estos hombres que si alguien, la palabra en inglés es manly men, estos hombres que cuando piensas en Pablo, piensas en estos hombres no andaban con que, ¿sí me explicó? Eran hombres recios, en los cuales tenían que reprender a alguien y verle a la cara y decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué ese comportamiento? Esto es lo que necesitamos hoy en día, basado en esto. Y obviamente que esa autoridad o esa experiencia, y sí, esa es la razón por qué tenemos que entender esto. Esta palabra, esa autoridad, no es simplemente del apóstol, no es simplemente de Pedro, no es simplemente de Pablo, es literalmente porque el evangelio, esto que acabamos de describir, es que la dama o la esposa se somete porque la esposa entiende que la sujeción es lo que expresa a quien representa a ella. Otra vez, cuando piensan en ir en la carretera y los llegue a parar un policía, sí, cuando el policía se para detrás de ustedes y él se baja de la moto o del carro, la razón que nos paramos no es por el policía, es por el uniforme que trae, el sello que trae. ¿Me explico? Porque a quien representa. En otras palabras, no es autoridad propia, es autoridad dada a él. ¿Me explico? Es lo mismo que pasa con la mujer. La mujer obtiene autoridad porque ella representa a quién. Representa no solamente a Cristo, pero escuchen esto. Representa a Cristo y representa a aquel que una de sus características principales de Cristo, una de sus características distintivas fue ¿qué cosa? ¿No? ¿Sí? Háblenme. No fue su teología, a lo cual fue un gran maestro de teología. ¿Me explicó? No fue su compasión, aunque tuvo compasión de muchos, porque yo argumentaría que Cristo no sanó a todos y pudo haber eliminado el hambre mundial. Cristo pudo haber sanado a toda la gente y curar el cáncer. ¿Qué fue lo que Cristo, su distintivo?
fue su sujeción. Fue lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, que estando en la condición de Dios, ¿qué dice? No escatimó como cosa a lo cual él se aferraba, sino que eventualmente, ¿qué es lo que hace? Esa sujeción de Cristo no la hizo para que escribiéramos cantos simplemente y adoráramos, fue mostrada para literalmente modelarse, para verse como uno de los, y decimos en inglés un badge, es un badge of honor, es lo que nos hace ser diferentes a los demás, de tal manera que está basada en la palabra de Dios. Y en todo esto, observen lo que sucede, eso es lo que crea, ¿qué cosa? Ante esos esposos incrédulos, ante esos hijos rebeldes, ante esos nietos que no sabemos qué hacer con ellos o quisiéramos que tuvieran una actitud diferente. Observen que es hasta aquí, después de todo este proceso, que el poder de la regeneración del Espíritu Santo entra en función. Porque el ser madre es literalmente una asociación con el Espíritu Santo. ¿Sí? El ser madre es asociarme con el Espíritu Santo. Si la transformación de mi esposo o la transformación de mis hijos o la transformación de mis nietos es la obra del Espíritu Santo, es que esa obra no es separada de mí, no es porque yo no estoy capacitada o yo no sé tanto o si supieran mi condición. No, es simplemente que Él está trazando el plan de acción para ver cómo han de ser ganados. Como iglesia es algo que hemos enfatizado por mucho tiempo ya, en la cuestión de identificar lo que es ganar o el triunfo, que en este caso es obviamente la salvación del alma. Lo que sucedió, pero sea un hábito en ellos, tiene que ser a través de las palabras de Cristo en mí y a través del comportamiento de ¿quién? De Cristo en mí. Por lo tanto, esta mañana, si tú tienes la dicha y el privilegio de ser mamá, ¿te puedes poner de pie, por favor? Ahí donde están, damas, pónganse de pie, por favor. Si acaso pueden hacer eso. Si se pueden poner de pie, pónganse de pie. Damas, por favor, pónganse de pie tantito. Ya, qué bendición son para nosotros ustedes. Un fuerte aplauso. ¡Yay! Felicidades, damas, felicidades. Un favor más. Y yo sé que es un día especial, es que requiere algo especial. ¿Pueden pasar aquí al frente tantito? Pueden pasar aquí al frente, vengan tantito, vengan para acá. No les voy a cantar, no les voy a poner a orar. Quiero que se pongan aquí enfrente y quiero que por favor me vean a mí. No quiero que denle la espalda a la congregación por un momento, ¿sí? Hermano Ramón, trae por favor a mamá, ¿sí? Tráela para acá, por favor. Venga, hermana, venga tantito para acá. Ahorita nos vamos. Venga para acá, por favor, ¿sí? Amel, Edgar, Dan. Por favor, hermanos, vengan para acá tantito. Tenemos un regalo para ustedes, así es que necesitamos que hagan espacio tantito, que se acomoden bien, porque tenemos un regalo para ustedes que mis hermanos les van a entregar. There's a box here in the front, if you guys can grab some of those presents and just give them away, please, to the ladies. Les van a pasar un regalo, es simplemente un recordatorio de esta hermosa mañana, de este hermoso regalo. It's right there, guys. Just pass them around. Conforme les pasan los regalos, yo quisiera que, ahorita los pueden ver con detalles, simplemente pasen los muchachos, pero yo quisiera que esta mañana termináramos haciendo una oración, obviamente por el tiempo que pasamos juntos, por la celebración de ustedes, pedir la bendición de nuestro Dios, porque aparentemente cuando ustedes ven la enseñanza de Pedro y ustedes observan lo que está indicando él, solamente leímos un versículo, ¿no es cierto? Y ustedes me conocen, yo nunca predico solamente un versículo, soy de largo kilometraje, pero esta mañana es especial, ustedes hacen la diferencia y todo lo que voy a hacer es que voy a leerles el resto de las palabras de Pedro. Esto es lo que significa tener las palabras y la actitud de Cristo, de tal manera que se les observen ustedes una conducta, ¿de qué manera, damas? De integridad y una conducta de respeto. Que el día que hagamos el funeral de ustedes, que el día que hablemos de los nietos y bisnietos de ustedes, el nombre que ellos, la descripción de ustedes sea integridad y respeto. Lo opuesto sería, ¿qué es lo opuesto a integridad? ¿Qué es una persona íntegra? Lo opuesto es una persona que no es íntegra, ¿verdad? Obviamente, y una persona irrespetuosa. Observen esto, que la belleza de ustedes no sea la externa,
que no sea simplemente en adornos tales como peinados ostentosos como los míos, ¿sí? Joyas de oro o vestidos lujosos. Versículo 4, observen esto, ¿sí? Dice que su belleza sea más bien incorruptible. ¿Qué significa ello? ¿Qué es una belleza incorruptible? Algo que no puede echarse a perder, que no es corruptible. Es aquella de lo cual procede ¿de qué cosa? Y yo diría que lo opuesto a íntimo es medios sociales. Nada en contra de Facebook, Twitter, todo eso, pero es una fantasía eso, ¿no es cierto? La realidad es la intimidad del corazón, que es consistente, que consiste en un espíritu dulce, en un espíritu en el cual cuando hay pleito, cuando hay cosa, en lugar de que nos lancemos a pelear más y saquemos las uñas y saquemos nuestros derechos por lo que me hicieron, ¿qué es lo que está pidiendo? Que nuestro espíritu sea donde entremos, sea apacible. Esta tiene que ser aquella la cual, esta descripción es la que tiene mucho valor delante de Dios. Por lo tanto, así se adornaban en tiempos antiguos. ¿Quiénes? No solamente las damas, pero las damas que fueron apartadas para Dios, las cuales, ¿qué es lo que hicieron ellas? Aprendieron a esperar en Dios. Y cada una de ellas fue sumisa a su propio esposo. Y si no me creen, dice Pedro, aquí les doy un ejemplo. Fue el caso de Sara, la cual en obediencia se sometió a Abraham, de tal manera que ustedes, si ustedes aprenden a obedecer al Señor, al gobierno, a sus patrones, a su esposo, ustedes, y solamente ahí es cuando serán hijas de Dios. ¿Me explico? Hijas de Dios. Esta es mi oración por sus hijas y por sus nietas, porque sé que las tienen, de que los esposos de ellas, los esposos de ustedes sean comprensivos en su vida conyugal. El futuro esposo de sus nietas, de sus hijas, sea aquel que tratando a cada una de sus hijas, de sus nietas, las trate con respeto. Sean aquellas las cuales como mujer es la más delicada, y ambos, tanto el esposo futuro de mi hija, de mis nietas, sí, sea con ella los herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará para la oración.